Nuestro último ponente es Juan Carlos Riofredo, licenciado en Ciencias Políticas, abogado y doctor. Tiene una especialización en Derecho de las Telecomunicaciones. Se desempeña como profesor titular de Derecho Constitucional, Derechos de la Información y Teoría Fundamental del Derecho de la Universidad de los Hemisferios. Además, ha sido decano en la misma universidad. Ha colaborado como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y de Derecho de la Información en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Pertenece al estudio Coronel y Pérez Abogados. Ha participado en varias ocasiones para colaborar o elaborar reglamentos y proyectos de ley relacionados con el derecho de la información y las telecomunicaciones. Ha escrito varios libros de derecho, historia y literatura y ha sido coautor de otros textos publicados en Colombia, Perú, Argentina, México, España y Ecuador. Autor de diversos artículos científicos en revistas de Iberoamérica, Estados Unidos y varios artículos de opinión. Bienvenido, Juan Carlos, te cedo la palabra. Bueno, es un gusto para mí estar con todos ustedes hablando de estos temas, sobre todo con tan eminentes compañeros de la mesa y autoridades presentes y alumnos y toda la gente muy querida aquí que está. Bien, mi exposición va a ser un poco más académica, no me voy a meter en el tema político ecuatoriano porque me parece que estoy aquí presente como profesor de esta universidad y la academia necesita tiempo para reflexionar sobre los asuntos y me parece que estamos muy encima del tiempo como para dar una buena evaluación del tema. Entonces, sí que diré algo desde el punto de vista jurídico y después pondré el panorama y pondré muchos ejemplos de otros países que me parece que es muy interesante a efectos de valorar bien con el tiempo todo lo que nos ha sucedido. Bien. Primero hablaré muy rápidamente de la normativa nacional. Aquí hay alguna gente que se ha dedicado a esto, aquí hay gente que sabe muchísimo de esto. Bien, la ley ecuatoriana regula los contenidos de todos los géneros de medios de comunicación, tradicionales, prensa, televisión. En cambio, dice muy pocas cosas del tema de redes sociales, de los temas digitales. Sí que controla, por ejemplo, la financiación, límite, forma de pautaje, montos, tiempos, el periodo electoral, todo eso, que aquí hay gente muy versada en el tema, de los medios tradicionales, especialmente de la televisión, radio, prensa escrita y de las vallas publicitarias. De hecho, todos los montos los maneja el Estado en estas cosas, ¿no? Bien, esto es realmente, en comparación, en el derecho comparado, pues hay una incidencia muy grande en el Ecuador en temas electorales. Bueno, y en general también se prohíbe a las instituciones públicas hacer publicidad, aunque el reglamento a veces ha dicho otra cosa. Bien, es muy interesante una jurisprudencia de la Corte Constitucional que justamente analiza esto del artículo 22 del Código de la Democracia, el inciso quinto, donde se dice, bueno, no puede haber publicidad 48 horas antes de los comicios hasta las 17 horas del día de las elecciones. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, y todos los que tienen página, los partidos políticos que tienen página para publicitar sus propuestas y todo esto, tienen que cerrar esas páginas, pues parecería que no. Que más bien se está pensando en los medios tradicionales. Y esto es lo que aclara la Corte Constitucional. Se debe excluir de dicha expresión a los nuevos medios de comunicación. Y esto es muy interesante, porque por ahí nos está diciendo, mira, estos medios tienen una regulación jurídica un poco distinta. No es lo mismo mandar un WhatsApp que poner un periodicazo y una primera plana mintiendo. Es muy distinto el contexto comunicativo. Bien, y de ahí algunos artículos hablan del control de contenidos. Ya hemos visto con Juan Pablo algunos. El reglamento cita algunos artículos, justamente el Código de la Niñez, como no se puede utilizar a los niños y adolescentes para propaganda de este tema. La Constitución también dice algo, ¿no? Se prohíbe la discriminación, el racismo, la violencia. Me parece que en general está bien.
Yo quiero ser un poco más profundo, de todas maneras, que todas estas leyes. Me he dedicado a esto años, más de una década, al derecho a la información, y he hablado de estos principios que ya casi todos están recogidos en la Ley Orgánica de Comunicación, mucho antes de que existiera la Ley Orgánica de Comunicación. He ido escribiendo bastante en este tema. Entonces, es muy interesante porque todos los mensajes de comunicación no se pueden tratar igual. Hay que analizar el contexto en que fueron emitidos. Y vamos a poner dos ejemplos muy sencillos fuera de la política para que sea más sencillo. Yo no puedo exigirle un grado de veracidad al mensaje artístico, por ejemplo. No, es que esa novela no me dijo... No, es otro ámbito. De todos los principios, hay unos que en el caso del mensaje y del contexto artístico pesan más. Por ejemplo, el principio de belleza, cosa que no voy a pedir en otros contextos comunicativos. Se puede mentir. Si estoy jugando a póker, es un juego en que se presupone cierta mentira. ¿Sí? Esto es bien interesante. Entonces, cada contexto comunicativo tiene un peso, esos principios que se aplican. Un último ejemplo, a un investigador se le va a pedir con mucha mayor severidad la veracidad que a un periodista. Porque el periodista acaba de llegar, más o menos se está enterando qué ha sucedido. El investigador de historia mucho más, y mucho más al juez. Y aquí tenemos jueces. Esto sí, si se equivocan, les van a seguir juicio por error judicial. Hay una responsabilidad mucho más alta. Hay una gradación de los principios para cada mensaje comunicativo. Y esto es muy interesante pensar. ¿Cómo es el mensaje político? ¿Qué grado de responsabilidad se obliga a cada persona? Y entonces uno ve en toda la jurisprudencia mundial que está más o menos detallado. Desde luego, uno puede decir el principio de objetividad, que sea la realidad tal cual es lo que es. No se puede exigir en un mensaje político, porque cada uno tiene derecho a ser parte de un partido o de otro. Toda la parte ideológica, hay el derecho a la libertad de cláusula de conciencia, yo puedo pensar lo que sea. Esto es muy interesante. La relevancia, el principio de integridad. Gracias a Dios tengo aquí algunos alumnos que ya me comprenden cada uno de estos que hemos visto largo cada principio, ¿no? No se puede pedir tanto la claridad, la precisión, decir todo de un tema cuando uno tiene 10 segundos en el aire, es imposible. En el mensaje político no se puede exigir todos estos principios, sino en un grado mínimo. Todos los principios se pueden exigir, pero en algunos contextos comunicativos más, en algunos contextos comunicativos menos. Bien, el de coherencia pues menos, un grado de objetividad mínimo sí. Más se puede exigir a quienes hablan el principio de veracidad, que se definía por San Agustín como la mentira, ¿no? Lo juicio contra mentis. No se puede hablar contra lo que uno sabe que es mentira. Esto sí se puede exigir a cualquier persona, mucho más en el campo del político, de la comunicación política. No puedes ir a mentir para ganar votos, ¿no? El principio de autenticidad, mostrarse como quien es, ¿no? No engañar al electorado. El principio de honestidad también, yo reflejar quién soy, no embaucar, que no haya fraude, etc., ¿no? Ahora, muy interesante, y en todo el mundo también se refleja, y esto es una cosa que no me voy a detener, pero voy a pasar muy rápido, es las personalidades públicas. Todas aquellas personas que tienen una fama tienen un poco recortado el derecho al honor, el derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, justamente por el interés social. Esto lo dice la jurisprudencia de todos los países del mundo. Con lo cual, es lógico que haya más libertad para hablar en general en el campo político. En el campo de la investigación podría ser más recortado, en el campo de las sentencias mucho más recortado, porque uno tiene que cumplir más a rajatabla otros principios. La libertad es una cosa buena. Ha muerto mucha gente en la Revolución Francesa y en muchos estados para conseguir esa libertad, la libertad de expresión. Yo soy muy amigo de la libertad en todos los campos, también de la información. Lo que no significa que no haya responsabilidad. Generalmente en estas cosas se pone responsabilidad ex post y otras cosas. Pero sí es verdad que las figuras públicas
El pueblo tiene derecho a saber un poco más de él. Eso significa un pequeño recorte en la intimidad. Tiene derecho a opinar si lo está haciendo bien el que me manda, ¿no? Es un recorte en el derecho de la honra, honor. Aquí podríamos discutir conceptos, pero no voy a entrar. Bien, pero sí quisiera mostrar, estos son los principios del mensaje, hay otros que se llaman del sujeto, que hay una libertad muy potente en el campo de la comunicación, mayor que en otros campos. Ahora sí quiero mostrar qué ha pasado en otros lugares y cómo podemos entender. La realidad de las redes sociales es mucho más compleja de lo que uno piensa. Uno dice, han mentido. Yo realmente creo que en el Ecuador, digo, ya perdón por meterme en el Ecuador, no quería hacerlo, pero hemos sufrido lo que en otros lugares. Y que la mayoría de gente yo creo que ha actuado de buena fe, la gran mayoría, y que lo ha intentado hacer bien, de lado y lado, de los dos partidos, ¿no? Voy a explicar un poco el punto de vista de varios académicos. Voy a citar aquí a muchos académicos. Bien, entonces, este es un profesor Culibes de Estados Unidos que analizó bastantes campañas electorales y cómo se ha reflejado en los medios de comunicación, todo esto, el influjo de las redes. Entonces, comienza haciendo una serie de análisis interesantes, por ejemplo, que el 8% de las elecciones se suelen ganar con un 8% de diferencia en la mayoría de elecciones que hizo el análisis. Con lo cual, ese 8% es determinante. Hacerle cambiar la opinión a esto es muy determinante, ¿no? Y entonces, hizo primero, vio a ver, ¿cómo influyen las redes sociales? En concreto, Google, ¿no? Hizo un focus group con bastantes personas, bueno, les hizo encuestas, les dio preguntas y todo esto, e hizo una herramienta parecida a la de Google que se llamaba Google, que este es de Australia, lo hizo la encuesta allí, un poco para salirse de los esquemas. Y entonces, a todos esa gente que la entrevistó, le hizo este focus group y todo esto, la dividió en 3 grupos. Y les hizo entrar a las redes sociales. Y entonces, a unos les mostró que estaba posicionado primero Abbott, y al segundo Gilad, ¿no? Y entonces, y al tercero un poco lo dejaban por ahí, como... Y bueno, y lo llamativo era que efectivamente después de ver toda la información por internet, los grupos votaban por quien pensaba que estaba primero. Esto es una cosa que uno dice, ¿cuánto puede influir esto? Bien, habría que ver cuál fue el muestreo, cuántas veces lo repitió esto, porque pueden influir muchas cosas. Después se hizo una cosa muy parecida con Google Trends, pero ya en la realidad, en la India. Y efectivamente se vio que quien mostraba a Google como primero solía tener más impacto en el voto. Bien, habría que entrar a los estudios y al detalle y al muestreo y a todo esto para sacar más conclusiones. El uso de las redes sociales, ya se ha hablado de Trump, justo te iba a preguntar al principio si ibas a tocar este tema, y fantástico, porque no nos hemos chocado, pero ha sido un complemento bastante, Cristian. Más de 5 millones de seguidores en Twitter y 650.000 en Instagram. Comienza una campaña así, claro, es un boom. Este ha pensado desde hace tiempo cómo influir en ese 8% o lo que sea de diferencia, ¿no? Y entonces, aunque parezca la campaña muy caótica, una vez la de Trump, a veces hay contradicciones, cosas de estas, es muy pensada. Hay mucha gente detrás pensando bastante, ¿no? Casi en tiempo real se va dando cuenta qué es lo que dije y cómo lo recibió el público. Si ve que le gustó al público, comienza a lanzar más tweets en ese sentido. Y si ve que ya no les gustó, como las series, la acaba ahí. Las series, la política de las series, hay series larguísimas, ¿no? Y hay series que se cortan. Pues esa es la política de la campaña de Trump, ¿no? Los rivales republicanos, bueno, también. Uno ve cómo se fue bajando a todos los rivales suyos. Y uno dice, le dedicó 50 tweets y retweets, etc. No entraremos a varias de estas cosas.
Fíjense una de las afirmaciones que lanzaba Trump, ¿no? Obama es uno de los fundadores del Estado Islámico. Me dice, nadie se lo cree, ¿no? Fundadores del Estado Islámico. Realmente, bueno, parece que habrá tenido consecuencias eso. Mucha gente dice, es tan absurda la cosa que no. También se vio cómo habían unos macedonios, unos jóvenes macedonios, ayudando de alguna forma a toda la campaña, lanzando los fake news, ¿no? Noticias que son medio verdad, medio mentira, o totalmente mentira, como esta, ¿no? La de la pizzería, ¿no? Que el equipo de Clinton estaba involucrado en una red de pedofilia gestionada desde una pizzería de Washington. ¿Qué les parece ahí? Yo no sé cuántos de ustedes se lo crean, pero obviamente esto después fue desmentido. La pizzería, digo, nadie se lo creyó. Aún así, alguien sí se lo creyó, ya me contradigo yo. Un mes después de demostrar la falsedad en ciertos periódicos, el 9% del total de los votantes creía que era cierto. Y el 19% se mostraba todavía dudoso. Realmente, uno dice, siempre hay gente que termina engañando, ¿no? Un porcentaje, puede ser un 1%. Yo creo que esto es más interesante en Estados Unidos porque la gente es más confiada allá. Aquí somos latinos, ¿no? Es más desconfiada un poco, pero también sucede esto. Esta es una encuesta que se hizo en una revista científica, que se mostró en una revista científica. Tiene sus complicaciones. Yo no sé si ustedes la habían visto, Cristian, esta de aquí, de las fake news, ¿no? En la campaña. Fíjense, hasta el día de la elección en Estados Unidos. El número de noticias. ¿Cuántas son verdaderas y cuántas son falsas? Cómo incluso le llega a ganar y claro, esto al día de la elección sube. Yo pienso, esto sucede en todos los países. Desde luego esta encuesta ha sido muy comentada por los doctrinales porque dice, bueno, ¿cómo tú estás seguro que son mentiras esas cosas? ¿O cómo se está seguro de que son verdad? Sea como fuere, puede ser un poco más alta la línea, un poco más baja, pero es un mundo de noticias falsas que hacen que la gente se confunda. Que se confunda de lado y lado, y que los dos lados jueguen con las mismas cosas, porque pueden ser los dos candidatos inmaculados, sin pecado, ¿no? Pero tienen mucha gente que, pensando que hace bien, a veces difunde cosas que no son ciertas. Bien, ¿qué se ha hecho? Hay un esfuerzo académico muy grande hoy en el mundo por ver cómo solucionar estas cosas, las fake news y todo eso. Entonces, fíjense qué cosas han habido en el camino, que han aparecido. Bueno, comienzo con la tercera, ¿no? PolitiFact y FactCheck, ¿no? Se han creado varios organismos en el mundo para contrastar que lo que están diciendo los candidatos y las noticias y los políticos es verdadero. Tan fuerte fue esta idea que estos dos ganaron el premio Pulitzer después del premio Wiley y otros más. Es realmente, y ahora tenemos de estos bastantes. Ahora, también dicen, ¿estos son realmente imparciales cada una de estas compañías? También hay la sospecha, ¿no? Dicen, son un poco juez y parte, porque están juzgando desde justamente solo la parte de los medios de comunicación o de una ONG, etc. Pero bueno, es interesante. De ahí, Google y Facebook, bueno, como saben, concentran el 85% de la publicidad. Llegar a Google y a Facebook, esto en estadísticas del primer trimestre de 2016. Entonces, sí que son actores muy importantes en las campañas electorales. Google y Facebook, también Twitter, un poco menos, miren el porcentaje, y otros más. Entonces, esta gente se ha tomado en serio lo de las fake news, con cuestiones muy discutidas. Google tiene un conjunto de científicos, también académicos, que están pensando a ver cómo solucionamos esto, ¿no? Y también hay políticos en Estados Unidos y muchos dicen, ¿sabes qué? La solución no es que venga el gobierno y te controle todas las redes. Eso sería volver hasta antes de la Revolución Francesa. La solución es un poco
propone un profesor de Harvard, autorregulación. Y algo en ese sentido han comenzado estos. Han creado una alianza, Facebook, YouTube, Twitter, Microsoft, para poner en sus algoritmos de búsqueda algunos indicadores que les hagan bajar de categorías a ciertas páginas que se han identificado que engañan. Esto es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Entonces puede ver, esta lanzó un bulo, se viralizó enseguida y fue denunciado. Hay sistemas de denuncia, de contrastación de datos y otras cosas. Y entonces le bajan de categoría y no la hacen aparecer en los primeros niveles. Es bien interesante. Todavía está a nivel experimental. Vuelve la pregunta, bueno, entonces el juez pasó a ser Google. Desde luego, el juez pasó a ser Google desde hace mucho tiempo. Ya les mostramos las estadísticas estas de lo que hizo este profesor en Australia. Bien, esto es una cosa que se discute muchísimo en el derecho informático. También he sido profesor de derecho informático. ¿Es posible el algoritmo de la verdad introducir en el algoritmo de búsqueda datos fácticos? No es darle mucho poder a una persona. Es muy interesante. Además, se han creado otras herramientas, Le Monde y todo eso. Varios medios de comunicación en Francia se han unido con el cross-check, un movimiento para la veracidad en las redes de comunicación, y han creado hasta herramientas como esta que ustedes pueden instalar en el Chrome, ¿no? Esto es muy interesante. Yo la instalé y entonces uno pone, vamos a ver si pone aquí, esto es una foto de mi Chrome, y le instala esta extensión y uno verifica el sitio, ¿no? Si saben francés, fantástico, porque en español no está todavía, sobre todo son para... Y entonces, bueno, aquí hice una pequeña traducción. Y dice, bueno, este formulario le permite darnos la dirección del sitio y nosotros comprobaremos si está bien, si es que no lo tienen en la base de datos. Se están creando bases de datos de la fiabilidad de las páginas. Esto es una especie de central de riesgos para la comunicación. ¿Es esto una buena idea? Pues habría que discutirlo más. Los invito a mis clases de Derecho a la Comunicación. Bueno, esta es otra herramienta parecida que se instala y que va diciendo, no, esto es poco fiable y todo eso. Y bien, y ahora este es el último tema que quería tratar por la cortedad del tiempo, que es bien interesante para entender lo que pasa en todos los lugares del mundo, entre esos Ecuador. Y seguramente lo que nos ha pasado a nosotros, de lado y lado, del partido que ustedes quieran, del que más les guste o de ninguno. Y pongo varios libros que han analizado este tema, ¿no? Las burbujas de convicciones. ¿Quién tuvo la razón? ¿Quién? Digan, piensen ustedes. ¿Quién es el que...? Pongo ejemplos, no voy a contestar, pero quiero que se pongan en su caso personal. ¿Quién es el partido que emitió las mentiras? Entonces, ¿y quién es el que dijo la verdad? No quiero que me conteste, si no se abre un debate político y yo quiero que sea una clase académica. La academia se distancia de la política porque si no, no tendría la frialdad para evaluarlo. Y por eso necesita años para venir con el estudio histórico. Bien. Entonces, yo solo les cuento una anécdota. Digo, como todos ustedes, también tengo varios amigos de uno y otro partido. Y uno leía todos los chats de un partido y uno leía todos los chats de otro partido. Era increíble. Eran dos versiones totalmente distintas. Efectivamente, como decía Cristian, digo, sí que hay ¿cómo es que decía? Sí que hay una visión influyen mucho los medios de comunicación y uno puede pensar esto, el otro es esto, pero ¿quién tiene la verdad? Es muy complicado. Y aquí yo me voy un poco de lo que dijo Patricio y Juan Pablo, a nivel académico, no se preocupen. Muchas veces, y esto es lo que dicen estos libros, las redes sociales no abren un diálogo. No abren un diálogo. Entonces, les pregunté eso antes porque ¿quiénes son los que les han dicho eso en un chat? Pues todos los que piensan como ustedes, los amigos y todo esto. Es decir, hay unas burbujas que se crean en las redes sociales
muy grandes, que nos atraen a todos los que piensan igual que yo. La gente, y esto dice justo Johnson, ¿no? Está más animada por quien piensa igual que por escuchar la versión contraria. No va a buscar quien piensa lo contrario, no hay diálogo ahí. Es decir, hay gente que simplemente confirma mi posición. Este es un fenómeno en las redes sociales muy curioso. Y nos hace creer que efectivamente, nos hace convencer que el otro está diciendo unas mentiras, que el otro ha hecho tal cosa, que no sé si puso bomba, no sé. Pero nos reafirman nuestras convicciones. Y uno se va al otro partido y los otros son los que inventan, y los otros son los que sí pusieron, y etc. Esto sucede en todo el mundo. Y tiene unos efectos incalculables. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto que hay hoy por hoy un movimiento que está respaldando la pedofilia. Yo no sé cuántos hayan oído hablar de esto. ¿Cómo se crean estas cosas? ¿Cómo lo explican la gente de comunicación? Antes, un pedófilo podía estar aislado. Hoy, a través de las redes, puede comenzar a conectarse con cantidad de personas y ver, este piensa igual, no soy tan raro, ¿no? Efectivamente, y entonces hacen un partido, vamos a luchar por eso. Porque efectivamente, como dicen estos libros, ¿no? ¿Quién quiere escuchar la verdad si puede escuchar que tiene la razón? ¿No? A la gente no le importa la información, sino la reafirmación en sus propias convicciones. Y efectivamente, si yo tengo una línea, y esto sucede mucho en la política, donde, insisto, yo soy más amigo de la libertad, tiene una línea de pensamiento y veo que este piensa igual, pues yo me lo creo, y además me reafirmo y me encolerizo con la posición contraria. Este es un fenómeno de redes. Por ejemplo, bueno, por poner un caso ecuatoriano, ¿se acuerdan que Alvarito salía de primero en las elecciones? Esto era muy chistoso en las estadísticas que me mostraba. Y yo creo que él se lo creía, realmente, ¿no? Pero totalmente, porque además de buena fe, como muchos de nosotros nos habrá pasado cualquier partido que estemos. Porque pensemos, si yo salgo de aquí y todo el mundo me va felicitando y qué bien, y tú deberías de ser el siguiente presidente, y no hay nadie que me diga lo contrario, eso pasa. Y eso pasa especialmente también a las autoridades públicas, que aquí tenemos bastante. Digo, yo he hablado con muchísimos políticos que han llegado muy lejos y ven cómo después de los años de haber dejado de ser políticos, yo vivía en una burbuja de convicciones, porque todo el que me decía esto y esto y esto, hace falta un poco de tiempo para analizarlo académicamente. Uno después se da cuenta que hay mucha gente de buena fe que lo hizo bien, y hay gente que no lo hizo tan bien. Se lo descubre quizás cuando tiene la frialdad de ver los mismos acontecimientos con la distancia de los años. Y bien, no me alargaré más y le doy muchas gracias por estar aquí. Agradecemos las intervenciones de nuestros panelistas e invitamos al magíster Daniel Barragán, quien dará lectura a las preguntas que ustedes han realizado. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes. Parece que las visiones y posiciones que han compartido han levantado interés y tenemos un par de preguntas que estarían direccionadas a los cuatro. Si los cuatro quieren responder, sería lo adecuado. La una está relacionada justo con el tema de regulación. Mencionan, tomando en cuenta la actual coyuntura del país, los actores políticos más destacados del momento y el boom de las redes sociales, ¿se podría pensar en una futura forma legal que regule el uso de las redes sociales? ¿Esto afectaría a la libertad de expresión de la persona? Esa sería una pregunta general. Y tenemos dos preguntas direccionadas, una para Cristian y tenemos otra para Juan Carlos Riofrío, que señala, ¿considera que se debe fortalecer el tema de seguridad jurídica dentro de las redes sociales en el caso del Ecuador? Bien, en cuanto a la pregunta sobre la regulación de las redes sociales, hay que entender primero qué significa esa pregunta. Porque efectivamente, como lo dijo Patricio, está muy regulado todo esto. Es un sueño de que ya Internet es un paraíso y todo esto está súper regulado.
Y está regulado primero en los medios de comunicación. Yo hago un contrato para tener acceso a Internet, para tener una cuenta de Google, etcétera, etcétera. Súper regulado. Facebook, las políticas que tiene están larguísimas, son aburridísimas de ver, si no las he leído yo todas, por varias cosas, ¿no? pero porque me toca, por académico y de muchos otros, pero y es interesante ir al detalle en estas cosas. Y así cualquier cosa que hacemos en Internet está súper regulado, tanto autorregulado como regulado por arriba, por las leyes. Muchas veces cuando se pregunta si es bueno aumentar la regulación de las redes, lo que se está pensando es, yo estoy desprotegido, siento que la ley me va a dar una seguridad y que va a venir la autoridad y va a caer. Entonces, es bueno que las autoridades caigan a cada rato en el tema de Internet, pues yo soy más amigo de la libertad, como les decía. Aún así, pienso que un mínimo de regulación es interesante. Y entonces, ¿por dónde puede ir esta regulación? Voy a poner ejemplos de lo que se ha hecho en otros países para tratar de resolver estas cosas. Y así de una vez contesto la segunda pregunta, que era cómo fortalecer la seguridad jurídica en Internet y en las redes sociales. Entonces, esto es un tema de debate, no está cerrado. Se está pensando mucho en todo el mundo. Ya les he citado a los profesores de Harvard, de Columbia, de Australia, de todos lados, ¿no? Una de las cosas que coinciden es importante el tema de la educación digital. Es lo que les he mostrado, todo lo hemos palpado con el tema de las elecciones o con otros temas, ¿no? Cómo todos tienden a reafirmar lo que pensamos. Entonces dicen, hay que educarles a la gente para que vayan a fuentes primarias, para que vean el grado de veracidad de estas cosas, que los comprueben, que oigan al otro, ¿no? Que vayan a medios más confiables. En esto se compara a la prensa tradicional, dice, claro que pueden tener un periódico, un punto de vista, pero tiene unos parámetros que ya las mentiras exageradas harían que nadie lo compre, ¿no? En cambio, los medios de comunicación no tienen eso. Efectivamente, cualquiera cree mucho y tiene como fuente de información primaria Internet, las redes y todo esto. En esta encuesta que salía como el 18%, otros decían el 44%. Bien, como fuente de información primaria en las redes sociales, increíble, ¿no? Primero, la educación. Después, sí que es importante poner unas pequeñas acciones que permitan procesar rápidamente los casos. De esto, la ley de comunicación yo creo que lo he hecho bien, porque la inmediatez y la rapidez de la información hace que sean necesarias unas medidas expeditas para cambiar y que se publique enseguida la enmienda y la réplica. Esto me parece que es bueno. Antes también existían acciones, mucho antes incluso de Internet. Se podía demandar por cualquier cosa, por una injuria, cualquiera de estas cosas. Pero claro, después de 4 años publicaban la respuesta. Ahora lo que se han hecho son acciones más rápidas, unas acciones administrativas. Sí que es complicado darle el poder al Estado. En muchos países han preferido hacerlo con otros tipos de asociaciones privadas con las que se puedan, porque en el fondo, sea partido de la derecha o de izquierda, va a terminar con un control sobre las comunicaciones, ¿no? Y sí que llama la atención en todo el mundo que tengamos una superintendencia dedicada a esto, ¿no? Hay diferentes valoraciones, pero es un tema controvertido, insisto, en el mundo se está pensando qué hacer con todo esto. Otra cosa que se está tomando muy en cuenta es las medidas de transparencia. Y se pide mucha transparencia a los medios de comunicación, especialmente a Google y a Facebook. Twitter es más transparente en todas las cosas. Se puede ver por dónde ha ido la información, de dónde ha salido, etc. Facebook dicen que es mucho más, oculta mucho más de lo que antes. Dicen que, no es idea mía, sigo citando académicos de Estados Unidos, ¿no? Bien, se puede hacer mucho en medidas de transparencia y eso es muy bueno. Me parece que es una cosa muy loable. Y de ahí otro tema sobre el que he escrito en una revista de Costa Rica, sobre la cuarta ola de derechos, justamente de la información. Es muy bueno que estén claros los derechos de las personas. Yo no iría tanto a ver cómo se sancionan, sino más bien de cómo se repara. Me parece más interesante el esquema de derechos humanos, ver cuáles son los derechos. Entre esos, ponía un derecho. Hay mucha gente que está pensando cuál va a ser la siguiente ola de derechos humanos que va a venir al mundo, ¿no? Entonces,
cito varios académicos, varias declaraciones de derechos que han salido por ahí, de la relatoría también de la información y la libertad de expresión de la ONU, donde dice hay un conjunto de derechos muy propios de Internet. Y entonces yo pongo al Big Reply. Entonces, que la gente se pueda fiar de que realmente, si por ejemplo, un mensaje en Twitter está número 1, no es porque han pagado cantidad de personas para que lo pongan de un número 1. ¿Sí? A Facebook y Google se han visto que efectivamente los están utilizando para las campañas electorales. Y en la última, me parece que fue, campaña electoral, tomaron medidas para que no se haga esto y cerraron 30.000 cuentas fantasmas que se habían hecho justamente para apoyar a uno de los candidatos. 30.000 cuentas, no sé, y son las que pudieron cerrar. También he escuchado que para tener 1.000 likes ustedes tienen que pagar $10, ¿no? Hay varios cuidados. Si quieren ser famosos, ¿cuánto les cuesta? No, $100 ya son famosos ustedes. Entonces, esas cosas no pueden suceder. Y a esas cosas hay que caer. Es decir, todas las falsedades en Internet sí hay que caer. Gracias.